Pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de la Asociación Cultural Gómez Pereira. Nosotros nos encontramos hoy día en el Centro Social Católico de Obreros de Medina del Campo, con su presidente, don Fernando Fuertes García. Y bueno, decir de este lugar, pues por un poco a modo de pequeña introducción. Este lugar, el Centro Social Católico, nos vamos a centrar hoy en lo que es o hemos basado esta entrevista en lo que es este librito que tenemos a nuestra derecha. El Centro Social Católico es un ejemplo de lo que es la labor social de la Iglesia, hecha pues a principios del siglo XX, pero lo más importante es que es una labor hecha por los propios obreros, por los propios trabajadores, para los trabajadores. Y de hecho es muy bonito pues un lema que tuvo en su día, como ahora nos contará Fernando, un lema que tuvo en su día, bueno, es el lema precisamente del Centro Social Católico, que es unos por otros y Dios por todos. Nosotros, como hemos dicho, somos la Asociación Cultural Gómez Pereira de Medina del Campo, la ciudad de la Reina Isabel la Católica. Muy bien, pues entonces, Fernando, vamos a empezar un poco por lo que es cómo nació este centro social católico en su fundación, porque aquí intervienen su fundador, el padre Julio de Jesús Carmelita, y sobre todo, y por eso nos hemos puesto precisamente aquí, este señor, don Eusebio Giraldo, el mecenas y el alma, pues, la persona que hizo posible que este centro se materializase. Bueno, pues don Fernando, cuéntanos de eso. Bueno, pues muy buenas tardes, Jesús. Gracias. Y estamos en una de las asociaciones más antiguas de Medina del Campo. Bueno, la más antigua. Eso es. Se fundó en el año 1913 y sus orígenes vienen de Europa, exactamente de la parte de Francia, que ocurre un movimiento obrero en los años a mediados del siglo XIX, y ese movimiento se va extendiendo por toda Europa, entre otros sitios, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, y llega a España. Y a España llega por medio de un jesuita, el padre Antonio Vicens, o Antonio Vicenta, pero vamos, era un valenciano y era Vicens. Y ese hombre en el año 1854 forma o funda el primer círculo católico de obreros en Manresa. A partir de ahí se va extendiendo por toda España, llegamos a tener más de 900 círculos, cajas de socorro, que se llamaban también, que era para ayudar a los obreros. Relativamente era un sindicato, era el sindicato obrero católico. Medina del Campo se une a esto y bueno, pensamos que se pudo haber fundado un poco antes, pero resultamente los estatutos nos recogen que fue el día 30 de abril del año 1913 cuando se presentan al gobernador civil de la provincia. Y es la fecha que hemos tomado de referencia con esta Constitución. Entonces, el año 1913, como bien has dicho antes, está detrás de todo esto un mecenas que es don Eusebio Giraldo Crespo, que era un comerciante que residía en Medina del Campo, pero toda España se llaman círculos católicos, menos el de Medina, que es un centro católico. ¿Por qué? Porque aquí no fueron los jesuitas, aquí fue un carmelita, el padre Julio Gil López del Niño Jesús, que venía de la parte de Ávila. Y estaba residiendo en Medina del Campo, en el convento de los carmelitas, muy joven, y además se le unen pues, jóvenes de Medina del Campo, y entre ellos hay que destacar a dos que fueron muy importantes. Que uno fue Rafael, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, Rafael Mellado Vicente, que es de la familia de los Mellado, de las farmacias que tenemos en Medina, que era ingeniero, y el otro era uno que fue también
jefe o director general de Telefónica en España, que era también, me he olvidado el nombre de este hombre. Bueno, otra persona Bueno, importante en la... sí, era Demetrio Neste Fernández, que era hijo de un empresario de Medina del Campo. Sí. Entonces, estos se reúnen y forman lo que es el Centro Católico que hoy estamos aquí viendo. La fundación, digamos, el momento de inauguración se hace el día 18 de mayo de 1913 en el Teatro Isabel la Católica. Y a partir de ese momento, pues empiezan a hacerse socios y tal, teniendo de residencia o de domicilio en la calle del Almirante número 14. Ahí estuvimos, estuvieron 3 años, hasta 1916, que pasaron al Palacio de Galarza, que está en San Agustín. En la plaza de San Agustín. En la plaza que en Medina se conoce como Plaza de los Galgos. La Plaza de los Galgos, sí. Donde tienen separada los autobuses. Exactamente. Y entonces ahí vamos a un edificio de Palacio de los Galarza, donde estamos otros 3 años, de 1916 hasta julio de 1919. Decir que el Palacio de los Galarza en la actualidad se encuentra... Es un edificio de viviendas. De viviendas, se encuentra el bar El Punto Rojo. Sí, ahí estuvo lo que conoce Medina del Campo, que estaba el Colegio de Cervantes allí, que es lo último que desapareció en los años 80, el Palacio de Cervantes. Entonces ahí estuvimos, ya digo, otros 3 años, hasta que compró este edificio don Isidro Giraldo Crespo y nos quedó donado para nosotros y llevamos aquí desde julio de 1919 hasta ahora. El centro, cuando se fundó, como finalidad y objetivo para sus miembros, porque una pregunta, ¿cuántos en esos años de 1900, a partir de 1913 en adelante, 1918 y demás, más o menos qué número de socios llegó a tener? Porque creo recordar, el libro menciona que hubo bastante, de todas las familias trabajadoras que había en Medina, aproximadamente un tercio tenían relación o eran socios, sí, eran socios de aquí, de este centro, ¿no? Vamos a ver, en 1916, de los datos que tenemos de 1916, se habla de que el centro tenía más de 500 socios en ese momento. Y si nos vamos al censo que tenía Medina del Campo en aquella época, que era alrededor de unas 9.000 personas, pues quiere decir que un tercio de la población eran socios de este centro. O sea, el centro como tal, como hemos dicho en sus objetivos, buscaba lo que es el progreso moral, intelectual y material de sus socios. O sea, tenía esas 3 vertientes, ¿no? Sí, bueno, se creó con la regla de las asociaciones que había en toda Europa en ese momento y el objeto era el progreso moral, intelectual y material de los socios e hijos de estos. Lo que quiere decir que se crean escuelas, por supuesto. Estamos hablando de una época que había muy pocas escuelas en España. Entonces, este señor se preocupó mucho de que sus socios y los hijos de ellos tuvieran una atención principal dentro de la cultura. Y por eso se crean esas escuelas. Luego tenía también, en cuanto a lo económico llamamos que había unas cajas de ahorros, eran cajas de ahorros, que protegían a esos empleados en caso de que sufrieran al paro o tuvieran una enfermedad o fallecieran. Por ejemplo, yo tengo en los libros de actas, existen nombres en relación de gente que cayó, pues eso, que estaba en paro y se les facilitaba un dinero todos los días para que pudieran comer. En caso de que falleciese, durante unos meses, 6 meses aproximadamente, se mantenía también a la familia, o sea, a la mujer y los hijos. Y luego también hay
En los libros de actas se han encontrado cosas también de que hubo en algún momento que hijos de socios que querían estudiar y no tenían medios, pues se les daban una especie de becas para que pudiesen continuar los estudios. No, o sea que esto es importante porque es que precisamente cuando hablamos de los círculos católicos, muchas veces, pues por desconocimiento, pues pensamos que solamente se dedicaban a lo que es la formación religiosa de sus miembros, pero es que aquí estamos hablando de una labor también asistencial, o sea, lo que son la caja de socorros. Sí. O sea, que es que en una época en la que pues la seguridad social no existía, o sea, porque hoy día pues cualquier persona necesitada, pues bien, para eso está la seguridad social, la pagamos todos con nuestros impuestos, pero es que en esa época pues ya vieron la necesidad de socorrer a sus miembros en este tipo de situaciones. Bueno, y lo más importante, además, este centro tenía un periódico que era el Cultura Medinense, que se editó desde el año 1913 hasta 1917, y en el cual siempre había una riña total con los sindicatos, con UGT, con los sindicatos que había en ese momento también. Entonces es que eran distintos. O sea, nosotros caía, ya digo, un obrero enfermo o en paro y se le pagaba una cantidad para que pudiera alimentar a la familia. Sin embargo, nosotros no daban nada de esto, claro. Hoy mismo conocemos los sindicatos que existen y ningún sindicato da de comer a nadie, ¿eh? O sea, sí, ellos cobran la cuota todos los meses, igual que aquí había una cuota que se pagaba, claro, pero ellos relativamente sí que lo destinaban para el uso de proteger a la familia. Y aquí hay una cosa, en este centro, en los objetivos, como hemos dicho, y la finalidad que tenían, que el lema es algo realmente bonito y original, o sea, unos por otros y otros por todos. Exactamente. O sea, está diciendo que esta es una casa en la que todos cuidan de todos, pero que aquí estamos para... Y están protegidos por Dios. Estamos para Dios, ¿no? Exactamente. De hecho, hay una anécdota muy bonita en la persona de don Eusebio Giraldo Crespo, que era un gran empresario en Medina del Campo. Te puedo decir que vino a Medina del Campo con 18 años y 300 pesetas en el bolso. Y con su padre, eso en el año 1857. Llega a Medina del Campo porque él había ido al colegio solamente hasta los 11 años. O sea, no tenía carrera ni tenía nada. Entonces se colocó en una empresa de Valladolid, en un almacén de coloniales, de almacenes de estos, que se vendía de todo, y ahí ahorró porque él trabajaba por la comida y por digamos que empezó desde cero. Su padre era practicante de medicina. Y su padre se casó 2 veces, la primera murió la mujer y con la segunda es con la que tuvo a Eusebio Giraldo Crespo. Y vivió en la Medina del Campo, ya digo, en el año 1857. Su padre venía ciego ya, no veía, tenía 79 años y su madre tenía 42 en ese momento. Se cogieron un negocio aquí justo en la calle Amazo, que es donde pusieron el primer almacén de coloniales, y cogieron a un obrero en el cual también era lo mismo, trabajaba por la comida por la manutención y el hospedaje. Pero claro, este hombre fue subiendo y se casó con una hija de un empresario de Medina del Campo, tuvo la mala suerte que falleció muy pronto, no tuvo hijos con ella, se llamaba Gregoria, y luego se casó con una hermana, y con esta sí tuvo 3 hijos. Entre ellos uno era Rafael Giraldo, por eso esta calle de aquí se llama Rafael Giraldo, tuvo otra hija que era Antonina, y otro hijo que falleció a poco de morir. Y fue subiendo, mantuvo a muchos obreros en Medina del Campo y dijo una frase que siempre es muy bonita y muy importante. El hambre pasaría por las calles de Medina, pero nunca entraría en las casas de sus obreros.
hay que entenderlo. No, pero por la Casa de los Obreros no entraría. ¿Por qué? Porque se encargaba de protegerles a todos. Este hombre fue muy importante, fue alcalde de Medina del Campo, fue senador del Reino, fue también en las Cortes de España en 4 ocasiones. En el año 1919 disponía de 219 fincas en toda la comarca de Medina, más luego todo lo tenía fuera. Por la guerra del Anual de África regaló un hidroavión. Aquí en Medina del Campo fundó el casino, que hoy todavía sigue. Se dijo en algún momento que él había fundado el casino para los ricos y el Centro Social Católico de Obreros para los pobres, los obreros. Pero hay una cosa muy clara. En todos los libros y actas que yo he visto, la mayoría de los obreros del centro eran empresarios, comerciantes, o sea, se dedicaban mucho al comercio, tenían fábricas pequeñas de carpintería, bueno, los famosos de Medina del Campo. Lo que quiere decir que había de todo. Había agricultores, había obrero también, pero que había muchísimos que eran, de hecho, los 2 jóvenes que aparecen como fundadores del centro, con el padre Julio Gil López de Niño Jesús, uno era ingeniero y otro era ingeniero técnico, desde industrial, ya digo, que acabó en Telefónica. Yo pienso que eso fue algo que sacaron algunos de la cabeza en aquellos momentos, de los ricos y los pobres, pero yo creo que estaba más al lado de los pobres que de los ricos. Hombre, lo que está claro es que, vamos a ver, un centro como este, evidentemente, como hemos dicho antes, pues la fundación como tal, como centro católico, parte de un padre carmelita, pero claro, lo que es su manutención, su materialidad, pues al final es del corazón generoso, pues de este hombre que está aquí con nosotros, ¿no? En este retrato, ¿no? Y entonces, pues evidentemente este hombre que era un hombre piadoso en lo cristiano, pero también pues gran solidario, pues por eso lo que nos has dicho de que el hambre no entraría en las casas. Pasaría por delante de la puerta, pero no entraría. Precisamente la manera de llevarlo a cabo es pues con una obra como esta, con su caja de socorros y con todas las labores y obra pues que en su momento hizo, ¿no? Entonces, pues eso. Y ¿qué iba a decir? El centro tuvo una época buena desde su fundación, desde 1913 hasta que llegó el centro, exactamente. El centro, claro, es que hasta que llegó la Guerra Civil. Claro. O sea, antes de la Guerra Civil ya se pierden muchos datos, no encontramos ya historia de ello, pero de 1913 a el último presidente que yo pude encontrar, que fue en 1930, fue la época maravillosa. O sea, fue en plena subida continuamente hasta que llega el declive. Claro, viene la Guerra Civil, esto acaba en el 39. Te puedo decir que, por ejemplo, en el año 39 había 11 socios nada más, aquí ya, no había más. Con la guerra, pues mucha gente, claro, tuvo miedo, se borró, a otros, pues murieron, porque, claro, era la religión católica, y es que hubo 2 bandos, fue la famosa guerra de hermanos contra hermanos, entonces tampoco hay que darle muchas vueltas. No hay que dar muchas vueltas a eso. Pero luego empieza a resurgir, a partir del año 39, hay un presidente que se llamaba Daniel Aranda, que era sacerdote, que lo empieza a impulsar poco a poco. Y ya a partir de los años 60, pues la verdad que empieza a subir, de 100 pasa a 100, 150, hasta los años 90, que llega a los 500 otra vez, 500 socios.
va cambiando la vida, se van haciendo distintas cosas. Por ejemplo, los sindicatos desaparecen en los años 60. O sea, la labor sindical en los años 60 desaparece. Claro, porque este centro social católico también tuvo una labor sindical. Claro. Entonces, es muy poco conocida. De hecho, se crearon algunos sindicatos. Sí, aquí hubo sindicatos. Mira, el primer sindicato que se creó aquí, ya teníamos el ferrocarril, fue el sindicato de Renfe, de ferroviarios, que se llamaba, el sindicato de ferroviarios. Luego existía también un sindicato de albañiles, un sindicato agrícola, o sea, para los agricultores, sindicato de comercio. Es que el de comercio tuvo mucho éxito también aquí, porque había mucha gente dependientes de comercio y empresarios de comercio, porque relativamente un autónomo es un obrero también. Y hubo varios sindicatos que se lucharon mucho por ello. Pero en los años 60 desaparece totalmente. Por ejemplo, los últimos datos que tengo de que se ayudaba a familias es del año 61, 62 ya. Ese es el último dato. Los últimos datos que tengo sobre las ayudas. La caja de socorros. La caja de socorros. Y para ello había un consejo de vigilancia y un consejo que iban a visitar a los enfermos. A las personas. Estaban dirigidos por un médico. Hay dos médicos importantes que han pasado por este centro que eran socios, y uno de ellos llegó a ser presidente también del centro, que fue el doctor Coca, y anterior a él fue Luis Perrín, un médico muy bueno y muy querido en Medina del Campo también. Yo no lo conocía ese, pero a Coca sí que lo he conocido. Y ya digo, estoy hablando ya de los años 60. Ya cambia todo, y lo único que hace este centro es para seguir en marcha, porque luego colaboramos con las asociaciones de Medina del Campo. Estuvo muy metido este centro con el ciclismo. Sí, es verdad, porque de hecho en el libro menciona una asociación ciclista. De hecho, la asociación ciclista tuvo su sede aquí también, muchos años. Y estamos a las asociaciones taurinas, y luego, sobre todo, con cofradías, toda la cosa religiosa, que son distintas. Esas ya no son asociaciones, esas son cofradías de la iglesia. Sí. Entonces, pues estuvo ahí ayudando mucho tiempo, y eso lo hemos seguido manteniendo. ¿En qué nos diferenciamos de aquella época? Bueno, pues ya digo, hoy no hay una caja de socorros, porque lo que dices tú, hay una seguridad social, hay trabajo prácticamente para mucha gente. No voy a decir para todo el mundo, porque si no, algunos se va a decir, no es que hay gente hay gente que está en el paro o que no encuentran trabajos. Pero nos hemos ido, digamos, dirigiendo un poco hacia la cultura, pero en todos los términos. Nos da lo mismo la cultura del módulo de escritores, o sea, de hacer tenemos un certamen de poesía a nivel nacional, que llevamos ya 30 y tantos años con él. 37 años. Bueno, de hecho tenemos un ejemplo, lo tenemos precisamente aquí a la izquierda. Ahí hay un libro de Eumelia Sanz Vaca, que esta señora, es poetisa. Esta es una poetisa de Tudela de Duero. Esa es de Tudela de Duero, pero ha participado en Medina del Campo. Pues yo creo que si vamos con este año, parece que es el 37, certamen de poesía, esta señora ya lleva 2 años o 3 que no lo ha dejado, porque ya es muy mayor. Pero ha estado en 30 certámenes de poesía. Es decir, tenemos aquí este libro, pues que es uno de los que ha hecho, son poesías sobre personajes ilustres de Medina del Campo: San Juan de la Cruz, Cristóbal Colón, Isabel la Católica, Fernando el Católico, Gómez Pereira, que da nombre a nuestra asociación, pues y aquí lo tenemos pues para conocimiento de las personas, y eso, de hecho, este certamen de poesía es de los más... certamen de poesía y certamen literario, ¿no? Sí, hubo certamen literario pero ese cayó en picado, o sea, no... O sea, ahora que... hubo alrededor de 15 años, se celebró nada más. Pero hemos seguido con el certamen de poesía, porque todavía hay grandes poetas en España,
pero que han intervenido poetas de Sudamérica y todo, han venido aquí han presentado sus trabajos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Eumenia es la mujer más premiada de España, pues porque tiene más de cerca de 2.000 premios, debe tener, pero han venido muchísimos compañeros de ella, todos muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo teníamos el certamen, lo comenzamos con 3 premios, pero las ayudas van cayendo todas. Entonces la Diputación de Valladolid es la única que se está manteniendo en ayudarnos, y de hecho ahora mismo será el certamen con más dinero. El certamen cuenta con el patrocinio de la Diputación de Valladolid. Sí, porque antes teníamos otros patrocinadores particulares y también teníamos al ayuntamiento, pero ahora mismo solamente es la Diputación la que está colaborando con nosotros, y es un premio de 1.000 euros, o sea que será de los premios más importantes que hay en España ahora mismo. No lo digo yo, sino que creo que está ahí. Hablamos aquí se presentan los trabajos, nosotros elegimos el tema. La verdad es que hasta ahora siempre ha sido todo personajes, y de hecho este año tenemos un personaje que creo que va a ser muy duro. Ya algún poeta me ha dicho, es que picas muy alto, que es de precisamente el que hizo esta fotografía, de su vigilante preso, Honorio Román, que nació en Toro en el siglo XIX y se instaló en Medina del Campo, se casó también aquí y montaron un taller de fotografía y de impresión, y bueno, el tema va a ser bastante difícil, pero tiene bastante historia, este hombre, y se puede hacer algo bonito. O sea, un certamen el certamen de poesía. Pues va a ser dedicado este año a Honorio Román. Bueno, o sea que ya estaríamos hablando de lo que es el centro social hoy, de estas actividades que, como hemos dicho, uno es el certamen de poesía, pero luego tenéis aquí otro tipo de actividades. Vamos a ver, exactamente. Nosotros ahora mismo disfrutamos de 4 semanas culturales al año en esta... 4 semanas culturales. 4 semanas culturales al año. El trabajo es grande, hay que trabajar mucho, porque yo te puedo decir que como presidente yo empiezo a trabajar en el mes de octubre y no paro hasta el día 2 de mayo, porque va todo seguido. ¿Y cómo va? Pues muy fácil, mira. En el mes de marzo tenemos a nuestro patrón, San José, que es el patrono de casi todos los círculos católicos de España. Además, San José Obrero. San José Obrero es el 1 de mayo. Bueno, sí, no, ya nosotros tenemos como patrón a San José Carpintero. San José Carpintero. El padre, la Sagrada Familia que llamamos. Sí. Entonces, eso se celebra una semana en el mes de marzo. A continuación, acabamos con... Bueno, y en el mes de marzo se celebra. Hay juegos, hay ocio, porque aquí también hay bastante ocio para la gente, para que la gente... Ya digo que es que ha cambiado mucho de hace 100 años aquí. Hay que irse adaptando a los tiempos. Y con un poco de cabeza, claro. No podemos hacer barbaridades. Pero se celebran, pues ya digo, juegos de ocio para los socios, campeonatos. Existe un sorteo de regalos que se lleva haciendo 111 años. Es un sorteo de regalos que pedimos una colaboración con las empresas de Medina del Campo, con los comercios, con la hostelería, con las perfumerías, pastelerías, o sea, en general, no quiero tampoco porque a lo mejor me olvido de alguien. Entonces, en general, y hay tantos regalos que los socios cuando vienen ese día aquí no se va ninguno sin regalo, porque hay regalos a todo meter. O sea, digamos, colabora mucho la gente en Medina. Luego hay algunas empresas de Medina del Campo que colaboran con nosotros económicamente, con cantidades. Lo único que no quieren que se diga su nombre. O sea, son colaboraciones que tenemos ahí. Anónimas. Y sí, porque si no, esto no se podría mantener. Esto cuesta mucho dinero al año. Es un edificio muy grande. Tenemos 3 plantas aquí, aunque la planta de arriba no se utiliza apenas nada más que para archivo y para la cocina, por ejemplo, de la que nos regenta el bar. Entonces, se hacen todas esas cosas. Se traen actuaciones, se trae teatro,
se hace de todo. Luego viene otra semana cultural, que por ejemplo este año la comenzamos el día 25 de abril hasta el día 1 de mayo. Y ahí se celebra un certamen, un festival de flamenco. 3 días de flamenco, bueno, pues vienen personalidades de la región, de la provincia, según de donde encontremos gente, pues aquí vienen cada día viene una persona con 2 guitarristas a cantar, y bueno, es una hora y pico de actuación, vienen por muy poco dinero, o sea, vienen como colaborando con nosotros. Se hace también, dentro de cada semana, pues se ponen insignias a los socios más antiguos, o se hace un reconocimiento, por ejemplo, ahora en el mes de mayo, pues lo dedicamos un poco al aniversario del centro, que es el día 30 de mayo, pero el día 1 de mayo pues celebramos a San José y la mujer trabajadora, porque las mujeres no hay que dejarlas tampoco a un lado. Claro, por supuesto. Luego te diré algo de las mujeres, porque esto cuando comenzó eran solo hombres. Entonces, a la mujer trabajadora se reconocen a 12 esposas de socios, y eso va por orden de antigüedad, ¿sí? O sea, digamos que las toca todas, a no ser que digan que no quieren. Hay personas que dicen que no quieren recibir. Bueno, pues no, hay que respetarlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues se hace otra semana en el mes de diciembre con la Inmaculada, que la Inmaculada la tenemos como patrona porque la recogimos en los años 70. Aquí se fundó en la parte, en el Bajo, se fundó una asociación que era la sección juvenil del Centro Social Católico de Obreros, para chicos jóvenes y chicas. Entonces, elegimos, da la casualidad que yo en esa época, en el año 72, cuando se funda eso, me eligen tesorero de esa sociedad, que dependía de esta de aquí arriba. Y elegimos a la Inmaculada como patrona. Y bueno, pues para no perderla, el centro de arriba, cuando eso desapareció en el año 75, no tuvo mucha vida, porque era la época en que había muchos clubes juveniles por todas las zonas, sí, los años 70. Entonces la recuperamos y la celebramos nosotros. Y dentro de la Inmaculada celebramos ese certamen de poesía que hemos estado hablando. Y ya digo, son 37 años ya. Este va a ser del año 37 que se celebra. Bueno, ha habido 2 años que no se pudo celebrar por la pandemia. Por la famosa pandemia, sí. Pero se comenzó, me parece que fue en el año 89, el primer certamen de poesía, en el año 89. Y luego, bueno, ahí también hay actuaciones, ahí se trae a alguien a cantar, se hace teatro también, o sea, como ves, muy, muy completo todo. Y luego ya nos queda la Navidad. Y la Navidad hacemos de todo también para que la gente esté, no solamente para los socios, sino que tenemos las puertas abiertas a toda la comarca de Melilla y a todo el que nos quiera visitar. O sea, no ponemos el paso a nadie. Sí que hay dentro de luego unas normas dentro de eso, porque claro, si hay socios que pagan, pues tienen más derechos, no sé, a tener sitio, a poder jugar a los juegos de ocio, de mesa, todo esto. Y bueno, un poco así. Y antes de que te iba a decir eso, las mujeres aquí entraron en el año 92, cuando yo entré de secretario. Yo entré de secretario en el año 92 aquí, y estuve 22 años seguidos, hasta que ya me eligieron presidente. Y pusimos la norma de que las mujeres se hicieran socias. Pero claro, hasta entonces no, exactamente. Bueno, ya sabes, la vida que teníamos antes era distinta, entre el hombre y la mujer. Pero hay algo que a mí no me gustó, pero yo no era el presidente. Y en la Junta, pues nos pusimos a votar y me quedé yo solo. Y se hizo la propuesta de que fueran socias, y me hace mucha gracia porque las socias, las mujeres de aquí, llevan el número. Entonces empezó con el número 1, el 001P, el 002P. Y claro, yo digo, ¿pero qué es esto? Dice, son socias protectoras. No tenían voz, pero no tenían voto. En el año 92. Y ya en el año 2014, cuando salí de presidente, dije que las mujeres tenían que tener voto porque somos todos iguales. Socias protectoras. Claro, no, es que son socias protectoras. Bueno, lo que pasa es que yo sigo conservando lo de la P,
pero no porque, o sea, a mí ya eso me da igual, sino para distinguir todos los que hay de hombres y todos los que hay de mujeres. Entonces, la mejor forma es esa, porque si no, fíjate tú. Entonces, yo lo tengo metido todo en el ordenador y sé cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. En todo caso, es como una anécdota. Bueno, es una anécdota, pero bueno, pero que sí hubo un momento en que la junta directiva que había en aquel momento reconoció ya a las mujeres, pero claro, se las reconoció solamente a la mitad, porque tenían voz, pero no tenían voto. Ahora sí, ahora tienen voz y voto. Porque ahora mismo en la actualidad, ¿de cuántos socios tiene este centro así, socios activos, pues si contribuyen con su cuota mensual? Pues mira, ahora mismo, al día 30, porque yo siempre hablo al día 30 de diciembre de cada año, porque es que así no te pierdes, no. Éramos 250 socios en total. También es verdad que en la pandemia hemos perdido 157 socios y socias. Porque ha sido unas 250 personas. Sí, ya habrá más porque se está haciendo gente nueva, ¿eh? Pero ya digo, yo hablo siempre, es que tienes que hablar así, al día 30 de diciembre de cada año, porque es cuando se sabe exactamente los socios que hay. Porque de esta manera, pues tienes que estar todos los días contando. No, yo lo hago una vez al año, que son los mejores datos que hay, y una vez al año se sabe los socios y socias que hay en ese momento. Esos son los socios activos, que pagan una cuota y tal, pero luego hay una serie de personas individuales, como te he dicho antes, de comercio, de eso, que son socios protectores, o sea, socios que te avalan con una cantidad, o con regalos, o con, ya sabes. Entonces, si hablamos de todo eso, pues ahora mismo somos alrededor de unos 320 o 330. En la actualidad, lo que es este centro, bueno, que has dicho que tiene así, bueno, tiene 3 plantas, aunque en realidad son 2 plantas, porque la de arriba se utiliza muy poco. La parte de abajo es un bar como otro cualquiera, y esta parte en la que nos encontramos es lo que es el salón de actividades, actividades sociales y demás. Pues bueno, la verdad es que es un gusto hablar contigo, sobre todo de una institución como esta, y como has dicho, pues hoy por hoy la más antigua de Medina, muchas veces poco conocida, y claro, realmente si nosotros, y por eso comentaba esto ahora, si nosotros la miramos así por fuera de lejos, lo que vemos es, pues en la parte de abajo, como hemos dicho, un bar, y en la parte de arriba, pues un salón social que algunos se pensará que es como un centro de jubilados, pero es que no, por lo que estamos hablando, es que es mucho más lo que es ahora, pero es que es mucho más lo que ha sido, ¿no? Y eso era precisamente, pues... Bueno, además, mira, lo de abajo, el bar de abajo, como tú llamas, el bar centro, tiene que llamarse el bar centro siempre. Claro, bar centro. Pero lo regenta una socia. Cuidado. Es que, porque eso no se alquila. Ni esto de arriba tampoco. O sea, no hay un alquiler. La única diferencia que hay entre lo de arriba y lo de abajo es que lo de abajo, como tiene precios de tercera, precios de los bares de tercera en el campo, mantiene un poco esto de arriba. Porque hay una cosa clara, o sea, 250 socios a 20 euros al año son 5.000 euros. 5.000 euros ya les hemos gastado, no te vamos de año. Sí, ahora han pasado 3 meses. Bueno, a fin de cuentas, lo que pasa es que ya digo, interviene un poco que da una cantidad para mantenimiento del edificio, de todo. O sea, puede ser una obra, puede ser el agua, la luz, la calefacción, es como está. Y lo de arriba no tienen que pagar nada. Lo tenemos para hacer solamente lo que es la barra del bar para todas las personas que vengan. No prohibimos el paso a nadie, no se prohíbe nada. Y la limpieza del salón. O sea que es... Y tiene que ser socio también, claro, es una socia. Bueno, pues la verdad es que
nada, simplemente pues con este rato de charla que hemos estado aquí, hemos querido dar a conocer un poco más este centro y sobre todo pues a las personas de Medina, incluso que de fuera de Medina, pues que se animen a venir, sobre todo pues que se animen a asistir a estas semanas culturales, pues que nos acabas de explicar. Y, bueno, y por nuestra parte, pues en principio, pues nada más, nosotros como asociación cultural, pues seguiremos aquí en nuevas entregas. Sí, bueno, quería de alguna forma recordar el lema pues de este centro, unos por otros y Dios por todos, pues un lugar hecho por obreros para los obreros, ¿no? Entonces, ya por otro lado, pues decir que, bueno, nuestra asociación Cultural Gómez Pereira, pues como he dicho antes, pues promueve lo que es el patrimonio cultural medinense, la hispanidad y el humanismo cristiano. Y entonces nosotros estamos en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. También los contenidos de estas producciones, de una conferencia como esta, de una charla como esta, también lo vamos a editar, lo ponemos en un blog que se titula Mar de Corazones. Y por nuestra parte, pues nada más, agradecemos la atención que nos presten en este vídeo y esperamos pues verles esperamos verles en futuras entregas de nuestra asociación. Nada más, buenas tardes.